Anúnciese en activaradio.org. Activaradio.org es una emisora temática, especializada en sectores profesionales para profesionales. Ahora tu empresa, tu asociación, tu colectivo puede tener su propio programa de radio en activaradio.org. Genera y crea más contenido en tus redes sociales. Llega a tus clientes, seguidores o asociados a través de activaradio.org. Te ayudamos a crear tu programa, te ayudamos a generar ingresos a través de la publicidad. Da un paso más y conecta profesionalmente con tus clientes, seguidores o asociados. Tu programa profesional de radio en activaradio.org. Programas en directo o en falsos directos con sus podcasts correspondientes. Participa en activaradio.org, la radio profesional para los profesionales. Contacta a través del correo electrónico programas@activaradio.es. Muy buenas amigos, bienvenidos a este nuevo programa de China Markets. Antes de dar paso al director del programa, Juan Ramón Suárez Terol, recordaros cuál es el teléfono del programa, el WhatsApp del programa, por si queréis trasladar vuestras preguntas, vuestros comentarios. Es el 656-981-607. Repito, es el 656-981-607. También podéis ver, y digo bien, ver el programa a través de la página de Facebook de China Markets y a través también del de activaradio.org. Pues por mí nada más. Juan Ramón, bienvenido. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Pues como siempre, intentando explorar los mercados de China. Este programa que hemos creado en base a una necesidad que intenta afrontar uno de los mayores retos de nuestra época, ¿no? Acercar las economías de China y España, que yo creo que es ya en esta década, lo hemos hablado varias veces y esperemos que en esta década, bueno, pues pasa a ser la primera economía mundial. Ya a niveles de PPP ya lo ha sido antes, pero digamos en términos de precios corrientes, pues pensamos que es la década donde, bueno, China va a pegar el paso a Estados Unidos como líder mundial. Entonces, necesitábamos estar ahí. Es un programa eminentemente de reflexiones, eminentemente de experiencias, feedback, de comentarios, con personas que nos puedan acercar a ese objetivo, ¿no? Básicamente, analizar las relaciones bilaterales entre ambos países y promover exportaciones e inversiones entre ambos países también. Y para ello, qué mejor que contar pues, con Carlos Quintana, responsable del CDTI para China y una persona que tiene amplísima experiencia en China, en el sector tecnológico, obviamente, y con quien he tenido el gusto de participar en varios eventos y creo que nos da un perfil y unas opiniones que nos van a ilustrar muy bien. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Juan. En primer lugar, muchas gracias por la introducción y por la invitación. Buenos días, Miguel Ángel. Muchas gracias por acogernos. Bueno, has puesto el listón alto. A ver si puedo cumplir. Perfecto, seguro que sí, porque este es un programa además de lo que decíamos antes, ¿no? De experiencias. Queremos siempre que los oyentes perciban, ¿no? Gente no programática, sino que nos estén dando esas experiencias particulares de trabajar en el mercado y todos los entresijos de trabajar con un país con una presencia tan importante a nivel global, ¿no? Para hoy, bueno, pues una de las preguntas que me gustaría, o uno de los temas que me gustaría abordar y que yo creo que, Carlos, tú nos puedes dar muy buena idea, es cuál es la realidad de la empresa española en China en general y particularmente en el sector de la tecnología. ¿Cuál es esa situación? Porque muchos de nuestros oyentes, digamos que les llegan muchos conceptos, muchas ideas, pero al final los datos son los que son y la realidad es la que es. ¿Cuál es para ti esa realidad de la empresa española en China? Bueno, en tu pregunta hay dos niveles que conviene diferenciar, yo creo. En primer lugar, la presencia de la empresa española en China y, en segundo lugar, la parte tecnológica. Son niveles que están relacionados, pero no necesariamente y no en cuanto a presencia. En cuanto a presencia española en China de nivel empresarial, diría que estamos en una situación estable. Hubo una época, a finales de la década pasada, a principios de esta década, que estábamos en una situación de crecimiento claro, mucha empresa estableciéndose en China,
pero yo creo que ahora mismo, bueno, es más labor de las oficinas económicas y comerciales de España allí, pero yo por lo que percibí allí, estuve de 2014 a 2019, yo diría que hay una fase de estabilidad, de presencias ya, de empresas con una presencia fuerte y sólida y ya establecidas. Hay mucha empresa española, bueno, sobre todo alrededor de los 3 ejes fundamentales, ¿no? En el norte el eje Pekín-Tianjin, en el centro alrededor de lo que es alrededor de Shanghái, lo que es la desembocadura del río Yangtze, Shanghái, pero al lado hay provincias importantes como Jiangsu, Cheyenne, con todas las ciudades que hay alrededor, y en el sur con lo que es el polo Cantón, Shenzhen, Hong Kong. Entonces, en cuanto a empresarial, sobre todo mucho en Shanghái, hay muchas empresas de automoción, está el Grupo Mondragón con su parque industrial que es muy importante, pero luego otras empresas del sector de automoción, por ejemplo, el sector de automoción es muy importante allí, ¿no? Tenemos a Ficosa, a BATS, en fin, El grupo, a grupo Antolín Gestamp, por también. ejemplo, que está muy importante, el Grupo Antolín, con Barry, con Gestamp, en fin, una presencia muy importante en automoción, pero luego hay otra presencia importante, por ejemplo, en el sector de la cerámica, en porcelanosa o roca, en fin, hay empresas potentes y luego hay una serie de pymes, a veces alrededor de estas empresas o a veces haciendo negocios de forma independiente. Y luego yo creo que también en Pekín es importante, no solamente en Shanghái hay presencia española, Pekín es un polo muy importante con empresas que tienen un mercado donde hay una influencia más institucional, digamos, y de ahí la razón de que estén en Pekín, o bueno, por ejemplo, Tecnatom, Técnicas Reunidas, Gamesa, pero bueno, yo diría que una presencia consolidada, ya con sistemas de producción establecidos, con relaciones con clientes, con proveedores establecidos, una presencia estable. Y eso en cuanto a general. En cuanto a tecnología, bueno, hay 2 cosas distintas. Algunas de estas empresas sí que hacen desarrollo tecnológico con China, otras no hacen desarrollo tecnológico con China porque hacen el desarrollo tecnológico que hay en casa, pero luego lo que es muy importante, que me gustaría resaltar, que es una de las cosas buenas de la tecnología, es que luego hay otro grupo de empresas tecnológicas españolas que tienen relaciones con empresas tecnológicas chinas o incluso con universidades y grupos de investigación chinos sin tener presencia allí en el país. Por eso te decía que hay que diferenciar un poco lo que es la parte industrial y lo que es la parte tecnológica. Va unido, pero no exactamente. Por ejemplo, hablaba antes del grupo automoción, el año pasado y este año hemos tenido proyectos de automoción de empresas que están presentes allí, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces, en tecnología, pues insisto, volviendo al grupo automoción, pues Gestamp, por ejemplo, tiene un centro tecnológico en Shanghái. Y entonces, claro, ahí hay una clara relación. Sin embargo, otras empresas, como te decía, no es así. Para mí lo ideal es que todas estas que he mencionado tuvieran también su centro tecnológico allí, pero bueno, en fin, poco a poco. Perfecto. Obviamente, fíjate que ya sale uno de los temas clave. Cuando hablamos de China, solemos generalizar, ¿no? Y sabemos que China es un mercado, primero, físicamente, geográficamente muy grande y no digamos en términos de población. Pero es cierto que cuando hablamos de ejes, el eje de la bahía de Pekín, el eje de Shanghái, el eje del sur de Guangdong, Shenzhen, Hong Kong, etcétera, son, digamos, 3 polos. Aunque luego la experiencia te dice cómo las demás provincias van evolucionando muchísimo, ¿no? Y muchas provincias que no conocemos aquí están tomando liderazgo en algunas áreas. Y también, por otro lado, el tema de la tecnología, obviamente a nosotros nos interesa y este programa está pensado en eso, en ver empresas españolas que pongan un pie allí, pero obviamente el camino y la inversa estamos viendo que, sobre todo a nivel de grandes multinacionales, el impacto que está teniendo en Occidente y especialmente en España, pues es muy grande, ¿no? Esas grandes tecnológicas chinas, la presencia, y creo que por ahí a lo mejor es un área donde a lo mejor CEDET y la administración española le gustaría también que esas empresas chinas aparecieran también en el mercado español, especialmente empresas que quieran invertir en tecnología en España, ¿no, Carlos? Bueno, nosotros hay varias matizaciones ahí. Quiero decir, nosotros uno de los ejes de trabajo es de hacer proyectos
desarrollo conjunto de tecnología, ¿no? Es donde lo que nos dedicamos desde el Departamento de Acción Tecnológica Exterior de CEDETI a hacer con terceros países. Lo importante es desarrollo de tecnología de manera conjunta, ¿vale? Entonces era lo que te decía, con esto intentas desarrollar un producto, un proceso, un servicio que se pueda percibir como chino allí en China, como europeo aquí en España y que se pueda comercializar a nivel mundial, a nivel global. Pero luego has mencionado otras cosas que son importantes. Como hablábamos antes, en un principio había mucho flujo de empresas españolas estableciéndose en China en la década, al principio, la primera década del siglo. Y eso ya se ha establecido. Lo que yo percibía en los últimos años de estar allí, de 2017 a 2019, y esto lo he dejado de seguir un poquitín, yo creo que se ha parado un poco por eso la pandemia, era un poco el proceso inverso, ¿no? Es decir, empresas grandes chinas estableciéndose en España. Y no solo estoy hablando de las grandes tecnológicas del mundo de la comunicación y fabricantes de móviles o de tablets, que a todo el mundo se le ocurren, sino empresas tecnológicas del sector de materiales o del sector energético, ¿de acuerdo? Mostrando interés en España y abriendo incluso algunas de ellas, en casos concretos, abriendo fábricas en España. Lo que pasa que a algunas de ellas pues les pilló todo este proceso de la pandemia, precisamente poniendo a punto, yo conozco algún caso, poniendo a punto el sistema de producción y claro, se ha visto un poco parado. Eso desde el punto de vista español, pues yo creo que es una buena cosa, porque al fin y al cabo va a crear empleos en España y son empresas que van a pagar sus impuestos en España, con lo cual yo creo que está bien. Y luego hay otro tema que tú has mencionado, que es la parte de inversión. En la parte de inversión, efectivamente, también ese flujo se ha notado, es decir, empresas chinas queriendo invertir en España. CEDETI no se dedica directamente a eso, pero sí que es cierto, cuando estás en un país como China, al final te relacionas con mucha gente y sí que es cierto que se me acercan consultoras, abogados, muchas veces que participan en este tipo de cosas y me preguntan por, oye, Carlos, oportunidades de inversión. Vale, entonces yo lo que hago ahí es dirigirles a la entidad española que se dedica a eso, a Invest in Spain, que además abrió una China Desk, no sé si era una Asia Desk o una China Desk, pero con profesionales expertos en el país, yo creo que debió ser en 2016-2017. Pero luego hay la siguiente pregunta que te hacen, no solo, oye Carlos, ¿qué oportunidades de inversión hay? Sino qué oportunidades de inversión en empresas tecnológicas. Y ahí CEDETI sí que tiene herramientas para fomentar la inversión en empresas tecnológicas, CEDETI todo lo que sea empresa española y tecnología, por supuesto, está interesado, tiene que haber este componente tecnológico y sí que tiene un programa CEDETI que se llama Invierte para dinamizar la inversión en empresas tecnológicas y desde este punto de vista sí que, bueno, esto quizás es un poco prematuro por mi parte, pero sí que CEDETI le gustaría contribuir a toda esta inversión, si viene del extranjero, no solo de China, a lo mejor de otros países, Estados Unidos, yo que sé, Alemania, Japón, de inversores que quieren invertir en empresas tecnológicas españolas para ayudarlas a crecer y hacerlas más rentables y darles más músculo financiero y tecnológico, por supuesto, bienvenidas serán y ahí CEDETI tendrá su interés, claro. Sí, es fundamental, ¿eh? Una de las cosas que vemos siempre es que, bueno, pensamos en China como mercado de destino, pero obviamente China puede aportar muchísimo a la economía española, sobre todo en sectores como es la tecnología, donde el valor añadido, los salarios, la creación de riqueza es superior a otros sectores, ¿no? En la economía, digamos, de contenido no tecnológico, hemos visto como empresas chinas han empezado a comprar el sector conservero, incluso el sector lácteo, el sector cárnico, vitivinícola, en el agroalimentario, industrial, pero es cierto que en tecnología, aparte de las grandes, en logística, por ejemplo, que es fundamental, ya hemos visto hoy, estos días, lo importante que es la logística del Canal de Suez, y para China, si vemos el listado de las principales empresas de los transitarios, por ejemplo, a nivel mundial, China ocupa un lugar importante. Y para país como España, el caso de Irlanda es así. Irlanda, uno de los crecimientos fundamentales que tuvo como país fue la instalación de empresas de tecnología, especialmente norteamericanas. Pero bueno, creo que es un modelo que puede ser muy importante.
A nivel de programas ya dentro de lo que hacéis, Carlos, ¿qué programas tenéis para poder ayudar a las empresas tecnológicas españolas cuando quieren trabajar en China? Porque ya sabes que hay muchas veces las empresas están un poco perdidas entre instituciones y me gustaría, bueno, ¿qué puede aportarles CDTI? Sí, bueno, precisamente en cooperación con China, desde 2018 a esta parte, ha habido una cierta reorientación, yo creo que muy positiva. Yo creo que las relaciones en ciencia y en tecnología, sobre todo en tecnología e innovación entre España y China, están viviendo ahora un momento de crecimiento. Este crecimiento que hablábamos antes de industrial, de fabricación, ahora se está viviendo en el sector tecnológico, y te cuento el por qué. CDTI en China trabajaba con un organismo homólogo que dependía del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se llama TORCH. China durante 2014-2017 hace un proceso de reestructuración de su sistema de ciencia y tecnología. Les lleva 4 años, con esto te haces una idea de cómo hacen las cosas así, pero cuando lo hacen lo llevan a cabo, lo ejecutan. Y entonces, a raíz de esta reforma del sistema de ciencia y tecnología, que lo que buscaba el gobierno chino era potenciar el sector tecnológico, esto que tantas veces se habla de que la tecnología y la innovación contribuye a la economía del país, era lo que buscaban en el anterior plan quinquenal y que lo van a seguir buscando en este. Y entonces, a raíz de esa reforma, el gobierno chino nos indica a CDTI que debemos empezar a trabajar directamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Departamento de Relaciones Institucionales del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esto en un país como China es muy importante, porque aparte de la posible financiación y las posibles ayudas que pueda dar CDTI, que ahora mencionaré, en un país como China el apoyo institucional es fundamental. Entonces, el tú estar trabajando directamente con el ministerio te da un respaldo institucional al primer nivel chino. Y eso las empresas chinas y los centros de investigador chino lo saben. Saben que el ministerio chino ha empezado a trabajar directamente con España, con CDTI, y entonces los centros de investigación y las universidades chinas empiezan a acercarse a ti y empiezan a preguntarte cómo cooperar. Entonces, a raíz de esta reorientación que decide el gobierno chino, se firman un par de acuerdos de cooperación ministerio a ministerio. Por CDTI nosotros dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación, somos una entidad del Ministerio de Ciencia e Innovación, pero claro, si por parte china firmaba el ministro chino, por parte española tenía que haber reciprocidad, como es lógico. En 2018 se firmó el primer acuerdo de cooperación, se firmó en un área muy concreta, como vamos a ver qué tal funciona, que como es el de materiales avanzados. Había mucho interés de cooperar con España en materiales avanzados y yo creo que el nivel tecnológico en esa área concreta en España es muy bueno. Se firmó el acuerdo en 2018. En 2019 lanzamos una convocatoria conjunta para hacer proyectos conjuntos. Entonces, en esta convocatoria, CDTI financia a la empresa española, financia a través de su herramienta PID de proyectos de I+D, es una herramienta que financia a través de créditos blandos, pero los proyectos, por ser proyectos internacionales, pueden tener un tramo no reembolsable que puede llegar hasta el 33% de la financiación de CDTI. Y además de eso, hay unas prioridades a la hora de minoración de garantías y de avales, en fin, una serie de ventajas, aparte de la ventaja institucional que decía antes. Y China, por su parte, el ministerio financia con sus programas a la empresa china. Hay un pequeño matiz, y es que en España, precisamente por ser CDTI el que lo gestiona, tiene que haber una empresa española, pero en China pueden ser empresas, universidades y centros de investigación. Cualquiera de los tres, porque es directamente el ministerio. Entonces, en la primera convocatoria que hicimos en 2019, se presentaron 6 proyectos, que era lo que nos habíamos fijado como máximo. Alcanzamos ese máximo, se presentaron 6 proyectos. Los 6 proyectos fueron declarados elegibles, es decir, se consideró que había empresa española, que había entidad china y que los dos contribuían tecnológicamente y que se desarrollaba un producto, proceso, servicio que tenía ambición de acceder al mercado global. Y de estos 6 proyectos, al final se aprobaron 5. 5 de ellos van a tener financiación CDTI y financiación del Ministerio chino, que yo creo que es una tasa de éxito bastante elevada y bastante buena. Son proyectos, estamos hablando de proyectos de alrededor de 1 millón de euros, donde normalmente
Antiguamente la participación española era preponderante, pero ahora yo diría que estamos alrededor de un 50-50 en participación española, participación china. Entonces, a raíz de esos buenos resultados nos pusimos a hablar y decidimos ampliar la cooperación, y entonces en junio de este año, en junio de 2020, todavía estoy en 2020, en junio de 2020 se firmó un nuevo acuerdo de cooperación entre los dos ministerios, el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino y el de Ciencia e Innovación español a nivel ministro, y ampliaron las áreas de cooperación a ciudades inteligentes, fabricación inteligente, biotecnología, salud, tecnologías respetuosas con el medio ambiente, y ahí se incluyen cosas como renovables, o se incluyen cosas tan importantes con China como gestión de aguas, y luego un área que yo soy muy optimista al futuro, como es el sector de agro. Y hablando por el sector de agro, agricultura moderna, agricultura precisión, procesado de alimentos, seguridad alimentaria y también pesca. Es decir, bueno, si te fijas, con cada área que te he dicho cubre bastantes aspectos y da un paraguas bastante amplio. La segunda convocatoria, pero ya cubriendo todos estos campos y siguiendo trabajando en materiales avanzados, la lanzamos en otoño, en noviembre, diciembre. Nuestro objetivo era llegar a 15 proyectos y se han presentado 20 proyectos. De los 20 proyectos se declararon elegibles 18 y estos 18 están ahora en fase de evaluación, pero yo soy optimista que se alcancen al final 15 proyectos financiados, con lo cual nos iremos otra vez a una tasa de éxito alta, una tasa de éxito de un 75%. E insisto, esto quiere decir que va a haber 15 proyectos, el equivalente estoy simplificando, pero piensa en 15 millones de euros, y esto va a significar que hay apoyo financiero por parte de España, apoyo financiero por parte de China, pero insisto, muy importante, apoyo institucional por parte de España y apoyo institucional por parte de China, que eso es fundamental. Perfecto. Muy bien, muy importante. A nosotros siempre nos gusta ver que realmente todo se transforma en programas, ¿no? Porque a veces muchos pactos institucionales, lo hemos visto no en el caso de China solo, sino en general, se quedan muchas veces en pactos, marcos globales, donde luego no se plasman en programas, ¿no? Y lo importante es tener programas donde veamos que hay empresas que realmente tienen esta capacidad. De alguna forma ya hemos visto algunas oportunidades en China que nos aparecen. Y al nivel de la empresa, hemos hablado de empresas del sector automoción que ya tienen una presencia internacional importante, pero si tuvieras que dar 2 o 3 rasgos del perfil de la empresa tech española con la que estáis apoyando en China, ¿cómo podría ser esa empresa? Para hacerse una idea a nuestros oyentes. Bueno, yo he mencionado estas empresas del sector de automoción porque me preguntabas por la presencia española en China. Claro. Pero precisamente lo bueno de los programas de cooperación tecnológica de CEDETI, como te decía antes, es que no tienes por qué tener presencia en el país. Claro. El sector tecnológico español, como sabes muy bien, hay mucha tecnología que está en las cabezas de las pymes, o está en poder de las pymes. Mucha de la tecnología española son las pymes los que están haciendo la tecnología. Y claro, para este tipo de empresas, abrir una subsidiaria es algo que hay que pensarse mucho porque es una apuesta muy grande, y eso estamos hablando de pymes a lo mejor de 80 a 100 empleados, para ellos es una apuesta muy grande, pero piensa en pymes de 10 empleados, de 8 empleados, la apuesta es prácticamente imposible. Por eso los programas de cooperación tecnológica de CEDETI son tan interesantes, porque te permiten cooperar tecnológicamente con otro país. Esa cooperación tecnológica te puede servir para desarrollar un producto de forma conjunta, pero te puede servir también para conseguir dotar tecnológicamente a un posible proveedor, o te puede servir para desarrollar un producto para un tercer mercado. Y todo esto lo puedes hacer sin necesidad de tener presencia en ese país. Y entonces, perfil, lo que hemos hablado de las empresas tecnológicas españolas, empresas pymes, y yo diría tirando más a la P que a la M, pero P con un poquitín de músculo, porque ten en cuenta también que estamos hablando de proyectos. La parte mínima española es de 175.000 euros en estos proyectos. Esto quiere decir que si tiene que ser un proyecto de cooperación tecnológica internacional, que quiere decir que al menos tiene que haber una participación mínima del otro país de un 30%, nos estamos yendo a proyectos de 250.000, 300.000 euros. Entonces esto, claro,
La pyme tiene que tener un cierto tamaño, pero bueno, yo he tenido proyectos con pymes de 8 empleados, 10 empleados que han salido adelante y han sido exitosos. Me estoy acordando un proyecto en el sector de la salud que estaba relacionado con la e-health para desarrollar un protocolo y una herramienta. Se hizo con un instituto de investigación de la Municipalidad de Pekín. La financiación china la hacía la Municipalidad de Pekín y ahora están haciendo buen negocio en China e intentando comercializarlo en otras provincias, como por ejemplo en Guangdong. Claro, fantástico. Es muy importante el intentar que esas empresas medianas y grandes, obviamente españolas, digamos que son hacen de arrastre muchas veces al resto del sector empresarial. Pero sí es cierto que nos gustaría, y por eso yo creo que Carlos es importante que esté aquí hoy, ver cómo empresas pequeñas con mucho talento y con mucha capacidad de generar cosas nuevas que aborden estos mercados, ¿no? Y que se apoyen a veces también en las empresas grandes, pero que por sí mismas vayan haciendo lo que denominamos inroads en este mercado tan complicado. Y esto nos lleva también un poco a otro de los temas que a mí me gusta trabajar bastante. Hemos visto algunos sectores de oportunidad y nos asalta pues siempre la duda de lo que va a ocurrir en los próximos 5 años, ¿no? Especialmente hasta el año 27. Europa y España obviamente va a ser receptor de unos fondos Next Generation que van a suponer una mayor presencia del sector tecnológico. Vemos cómo el componente medioambiental y el componente de digitalización van a ser fundamentales. Y de alguna forma nos está dando también los sectores de oportunidad, ¿no? No solo en España, sino que me imagino en China. Antes, Carlos, nos comentabas el sector de las Smart Cities, del entorno medioambiental, de gestión de residuos, gestión de agua, etcétera, etcétera. Y ahí España yo creo que puede aportar mucho. ¿Cómo ves tú estos fondos de Next Generation de los próximos 5, 6, 7 años? Si va a tener un efecto positivo en esa presencia tecnológica en China. ¿Percibes algo? Es muy pronto para decirlo. Yo creo que indudablemente sí, por un motivo claro, porque yo creo, indirectamente sí, quería decir. Yo creo que seguro que sí. ¿Por qué? Porque va a dotar al sector tecnológico español de mayor capacidad. Entonces, si yo quiero que el sector tecnológico español tenga relaciones con China, evidentemente, cuanto más capacidad tenga el sector tecnológico español, más posibilidades va a tener de cooperar con China. Digo indirectamente porque el marco de cooperación con China es el que ya te he contado. Estos fondos no se van a poder usar para cooperar directamente con China. Indirectamente sí, por lo que te decía. Pero lo que sí que me gustaría animar a las empresas, todavía es un poco pronto, pero CEDETI está trabajando en desarrollo de nuevas herramientas, siempre está trabajando, afinando sus herramientas, pero alrededor de los fondos europeos que van a venir a España va a haber posiblemente pronto anuncios en programas específicos, en sectores específicos como automoción o como el sector aeronáutico y espacial, pero también en otras herramientas de CEDETI que las empresas españolas conocerán bien como Misiones o como Neotec. Entonces, lo que yo animaría a las empresas, insisto, se está trabajando y yo creo que se van a empezar a anunciar muy pronto, ahora en primavera. Yo lo que animaría a las empresas tecnológicas españolas es que estén muy atentos a CEDETI, a su canal de comunicación de @CEDETI oficial, la página web, la revista Perspectiva CEDETI y nuestra lista de distribución, pero sobre todo @CEDETI oficial, porque yo creo que muy pronto se van a empezar a anunciar estas nuevas herramientas apoyadas con fondos europeos que van a dar nuevas oportunidades a las empresas españolas y a medio plazo servirán para cooperar con China. En el caso concreto con China, yo me fijaría en el plan quinquenal. El plan quinquenal se ha terminado de presentar hace poco. Se ha presentado el genérico. Después del genérico se generan los sectoriales y después de los sectoriales los geográficos. Es decir, a raíz del genérico ahora generarán el plan quinquenal en ciencia y tecnología y a raíz del plan nacional en ciencia y tecnología vendrán el plan nacional, el plan de ciencia y tecnología de la provincia de la municipalidad de Shanghái, de la provincia de Guangdong, de las distintas provincias de Sichuan, de Chongqing, irán anunciando los distintos planes, ¿no? Pero en el plan quinquenal y hablando de los sectores que te decía antes, yo creo que hay sectores que están claros que hay que tener en cuenta, como biotecnología que hablábamos, salud, energías renovables. Yo creo que va a haber muchas oportunidades en el futuro, seguro.
Perfecto. Sí, esos programas que decíamos, aunque indirectamente, obviamente, esas inversiones de la Unión Europea van a ir a sectores, ya digo, sobre todo medioambientales y de digitalización. Es cierto que ya estamos viendo movimientos esta semana en España sobre el coche eléctrico, sobre el tema de baterías de litio. Hay una especie de competencia entre las comunidades autónomas de crear, bueno, de aprovecharse pues para dar un salto tecnológico en su oferta. ¿No? Y bueno, por ahí pues me imagino que van a ir consensuados con otros mercados. Yo hablaría del vehículo eléctrico, no solo del coche Sí, eléctrico, es verdad, porque el en vehículo China eléctrico. es muy importante Movilidad eléctrica, podríamos llamar. la motocicleta, pero Sí, también los autobuses eléctricos, que yo creo sí. que van a ser muy importantes en las ciudades, y también los vehículos de reparto eléctrico. Con todo el comercio electrónico hay que desarrollar una serie de logística alrededor y bueno, es pronto para hablar, pero yo tengo un par de proyectos encima de la mesa para hacer una especie de furgoneta eléctrica muy maniobrable y muy ágil para meterse por calles pequeñas de centros de ciudad, etcétera, etcétera. Es una camioneta de 750 kilos, pero al mismo tiempo eléctrica y muy ágil, o sea que no solo el coche. En el tema de Exacto. vehículo eléctrico hay muchas cosas a investigar. Movilidad eléctrica, podríamos llamarle. Y es cierto que incluso el sector del hidrógeno, que veremos también hacia dónde evoluciona, ¿no? Que es Sí, una señor, así es. tecnología muy importante. Pues ya por último, un poquito para situar también un poco la visión que China tiene de nosotros, ¿cómo ves la percepción de tu contrapartida en China sobre las empresas tecnológicas españolas? Así en dos, pues nos queda ya muy poco tiempo, estamos casi fuera de tiempo, pero me gustaría que nos dieras dos pinceladas de Yo tu creo experiencia. que China tiene una buena percepción. Todavía hace falta un mayor conocimiento de lo que es España en China, hace falta promocionar más lo que es la tecnología española en China, eso es fundamental. Pero el marco de partida es bueno porque China no nos ve como un competidor, no hemos tenido conflictos en el pasado como pueden ser otros países europeos, no tenemos una rivalidad directa como puede tener otros países como Japón o como Estados Unidos, nos ven un país de tamaño medio y en principio hay un desconocimiento, pero cuando se acercan a España, sí ven que España es un buen socio tecnológico en algunos sectores concretos, como por ejemplo pues lo que hablábamos antes, materiales, biotecnología, agro, energías renovables, gestión de aguas, gestión de residuos. Quiero decir, tú te pones a hablar de la tecnología española y gracias a estas pymes que hablábamos antes, la capacidad española en tecnología es increíble, en infraestructuras también, en logística. Tenemos un país con unas grandes capacidades tecnológicas. Entonces, lo que decía, a nivel general en China, desconocimiento, cuando se acercan y descubren todo esto, sorpresa agradable y deseo de cooperar, lo que hay que hacer es seguir promocionando esta tecnología española allí en China. Lo que te quería mencionar como ejemplo, a raíz de estos MOUs, estas convocatorias conjuntas que estamos haciendo con el Ministerio estos 2 últimos años, hasta ahora éramos nosotros los que íbamos a China a buscar socios tecnológicos, a montar proyectos, y ahora la tendencia es al contrario. Son centros tecnológicos y de investigación, universidades chinas, las que se aproximan a mí y me dicen, Carlos, ayúdame a encontrar un socio tecnológico en España. Y yo creo que es bueno que haya centros tecnológicos que quieran cooperar con empresas españolas, Fantástico, porque esto a la empresa española la va a situar en una muy buena posición, porque puede cooperar con tecnología china de primer nivel, centros tecnológicos y universidades chinas, pero al mismo tiempo ser ella la empresa del consorcio que va a tener posibilidad luego de comercializar el producto. Fantástico. Perfecto. Pues ya simplemente cuando alguna empresa española que nos esté oyendo o que pueda tener una referencia quiera ponerse en contacto con vosotros para el mercado chino, ¿cómo lo puedo hacer, Carlos? Pues muy fácil. Como decía antes, seguir las redes oficiales de Cedeti, el @CedetiOficial, pero si lo quieren más personalizado me pueden escribir a mí, hay un correo electrónico que es china@cedeti.es, pero al mío personal también de carlos.quintana@cedeti.es. Si lo he dicho muy rápido pueden contactar con vosotros y todo el permiso del mundo para dárselo, pero insisto, Perfecto. @CedetiOficial, china@cedeti.es. Perfecto. Así lo difundiremos e intentaremos pues, ayudar a las empresas españolas a que contacten con vosotros y puedan poner un pie allí o por lo menos intentarlo. Pues muchas gracias, Carlos, responsable de Cedeti para China. El tiempo se nos echa encima, como siempre, por su aportación, ilustrar un poquito más las relaciones entre China y España. Este programa y todos los que hacemos en China Markets pueden seguirnos en Facebook China Markets, en nuestras páginas de LinkedIn y YouTube, y luego los podcasts en Spotify China Markets, Activa Radio, iVoox, Google Podcast en el futuro, etcétera, etcétera, y todas estas plataformas que se irán
se irán añadiendo en el futuro. Muchísimas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los oyentes. Carlos, hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición, a disposición de la empresa tecnológica española, por supuesto. Muchas gracias a los dos. Fantástico, apoyaremos a la administración para que ayude a las empresas españolas. Y lo dicho, muchas gracias a todos y nos veremos, no el próximo jueves porque es Semana Santa, pero dentro de 2 jueves estaremos aquí a las 12 del mediodía. Muchas gracias a todos.